Le daría, gracias Alejandra, le daría la palabra al doctor Lamprea para que explique un poco mejor el propósito de esta reunión. Sí, muy buenas tardes, doctora Amy, estimados secretarias y miembros de equipos de las ciudades capitales que hoy nos acompañan, agradeciendo de antemano su presencia, su interés en esta reunión. Sabemos que es un tema estratégico y precisamente por ahí quisiera arrancar, y es que varias ciudades capitales, a través de sus alcaldes y secretarías de educación y otras secretarías, le han transmitido a la asociación una preocupación constante respecto al PAE. Y el objetivo de la reunión, como ya lo decía la doctora Amy, es antes de tener una reunión técnica con el Ministerio de Educación, en la cual vamos a discutir algunos de los cuellos de botellas y soluciones que se podrían presentar para enfrentarlos, pues queríamos tener esta primera reunión preparatoria de la cual salieran los puntos fuerza que vamos a llevar a la reunión. Y esos puntos fuerza serían los inconvenientes más grandes que están enfrentando las ciudades capitales en esta materia, sobre todo orientados a asuntos que se puedan solucionar. Creemos que hay otros más estructurales que tomarán más tiempo enfrentarlos, pero, por ejemplo, una alcaldía nos hacía saber que la coordinación y seguimiento que se estaba haciendo sobre el PAE desde el Ministerio de Educación en Bogotá no podía realmente capturar la complejidad a nivel regional que tenía la implementación del PAE, y que se justificaba una coordinación de nivel local en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por ejemplo, ese es uno de los argumentos que hemos recibido de ciudades capitales, y es hacia allá hacia donde queremos avanzar, no solo la problemática y desde luego las quejas muy justificadas que se tiene a nivel de las ciudades capitales sobre la implementación del PAE, sino posibles soluciones que podamos llevar nosotros al Ministerio de Educación. Es decir, no solo escuchar las voces críticas que podemos canalizar nosotros, y que lo haremos desde luego cuando estemos en el Ministerio de Educación, sino también, por ejemplo, respuestas que podría tener el Ministerio de Educación, involucrar otras entidades del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, agilizar procesos que hoy estén estancados, etcétera. Entonces, es esa información a la cual le estamos apuntando en esta reunión. Entonces, pues, doctora Amy, que pues también es la directora del área de gobierno de Asocapitales, yo lo que sugeriría es que tratáramos de organizar la conversación que vamos a tener con nuestros secretarios y secretarias y equipos técnicos de las ciudades capitales en esa vía. No sé si procedemos a recoger de manera ordenada algunas de las percepciones que ustedes tienen sobre los cuellos de botella que tiene en este momento la implementación del PAE a nivel de ciudades capitales, para luego ya entrar a definir algunos de los puntos que podríamos llevar a la mesa del Ministerio de Educación de soluciones y de cumplimiento de acuerdos y compromisos por parte del Ministerio de Educación. Doctor Lamprea, si le parece bien, yo le solicitaría a los secretarios que muy amablemente nos colaboraran con sus apreciaciones, si quieren levantando la mano, pidiendo la palabra a través de la herramienta de levantar la mano, o por chat nos pueden pedir la palabra y vamos recopilando de manera ordenada las inquietudes, como mencionó el doctor Lamprea. Entonces, pues abrimos la oportunidad para que ustedes, secretarios o delegados que se encuentran de las secretarías y demás dependencias, nos colaboren con la información que ya les comentaba el doctor Everaldo. Tenemos la mano levantada del usuario GIT Contratación.
Yo no estoy escuchando. Doctora Floralba, entiendo que es de la ciudad de Florencia, le daríamos la palabra, vemos que usted levantó la mano. Yo lo que creo es que hay problemas de conectividad allí, entonces pues podríamos seguir con las intervenciones en ese orden en el que vaya levantando la mano para luego volver con la doctora Floral una vez haya solucionado sus inconvenientes técnicos. Doctor Everaldo, bueno, por ahora no vemos más manos levantadas, pero invitamos a los secretarios a que nos ayuden y a los delegados a que nos ayuden con sus opiniones, si quieren a través del chat. Una de las primeras, digamos, discusiones que se pueden tener y conversaciones que podemos tener con ustedes son las categorías de problemas que se enfrenta en la implementación del PAE. Sin ser experto, pues yo diría, y aquí me corrige también la doctora Amy, que hay un tema de seguimiento a todo el proceso bastante complejo por lo demás, a través del cual se asignan y se entregan alimentos en establecimientos educativos. Es decir, ¿quién hace ese seguimiento? Si está en cabeza de nuestras entidades territoriales, de las ciudades. Ese es un tema que yo creo que está ahí sobre la mesa. Otro tema que está sobre la mesa es el de las redes de proveedores de alimentos. Entendemos que una de las quejas y de las críticas que tiene la implementación del PAE es que pues esas redes de proveedores no son locales, que no ha habido un incentivo a esos productores locales que podrían estar participando en el PAE a través de la provisión de alimentos. Otro tema pues es la calidad de dichos alimentos. Otro tema adicional que entendemos que está allí es el de la selección de los beneficiarios, y los criterios de selección de los beneficiarios y la escogencia de centros educativos. Pero pues también nosotros estamos desde acá tratando de llevar la voz de las ciudades capitales y pues sería muy importante iniciar esta conversación, de pronto pensando en las categorías de problemas generales que estamos enfrentando en la Doctor, implementación del PAE. Señora, ¿cómo qué está? pena, Buenas ya tardes. logré activar tenía problemas aquí con la conexión desde Florencia, Caquetá. Bueno, bienvenida, cuéntenos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Realmente este programa de alimentación escolar, como ya es conocido por el Ministerio de Educación, la mayoría de secretarios, especialmente los de ciudades capitales, hemos manifestado la gran preocupación que existe. ¿En qué sentido? Ya, doctor, usted dejaba entrever varias de esas situaciones complejas que debemos asumir los secretarios de educación para la prestación de este servicio. Porque realmente, empezando por el presupuesto, hablemos de presupuesto para el cumplimiento de la prestación del servicio como tal. Es un presupuesto muy pequeño, es un presupuesto muy reducido. De hecho, gran parte de que a esta fecha varios entes territoriales no hayan empezado a prestar el servicio, creo que responde a eso, porque no hay muchos operadores interesados en presentarse a las licitaciones. Desde el 2020, que el Ministerio de Educación Nacional descentralizó el programa
porque hasta marzo del 2020 lo venía manejando directamente el ministerio, pero desde marzo del 2020 ya se creó la unidad Alimentos para Aprender, la UAPA, donde se descentralizó, pues ha sido un poco más complejo. Entendemos como secretarios que pues, se viene buscando una organización para lo mismo, pero para nosotros como capital, les reitero, no tenemos con quién hacer bolsas comunes, que es lo que nos dice el programa. No, pero es que ustedes pueden hacer bolsas comunes para aumentar el presupuesto, pueden invertir recursos propios, pueden presentar, en el caso de Florencia, que somos municipio PDEP, municipio de SOMAD, proyectos para conseguir recursos para la prestación del mismo servicio. Todo eso lo hemos explorado. Desde Florencia a Caquetá hemos explorado todas las alternativas, pues ya llevo frente a esa cartera desde el 3 de enero del 2020, ya poco más de 2 años, y realmente toda esta situación como municipio PDEP, los beneficiados son los niños del área rural. ¿Qué pasa con Florencia? Tenemos 32,000 niños en el sistema educativo oficial, entre preescolar, básica y media, pero de esos 32,000 niños, solo 1,600 son del área rural. Entonces, entendemos cuando no es llamativo un proyecto para hacer una inversión para una población de 1,600. Primera situación para una ciudad capital. Segunda situación, que como es un ente territorial certificado, no tiene más municipios con quien hacer bolsa común. Tercera situación, y muchas capitales están similar a Florencia, no tienen industria, no tienen muchas empresas que cumplan con todos los requisitos que requiere para poder presentarse a licitar y ganar estas licitaciones con las exigencias que hay del músculo financiero, de la experiencia que debe tener esas empresas, de cumplir con las ventas locales, las compras locales. Cuando nosotros hemos con la Secretaría de Agricultura, hemos hecho el estudio y Florencia no produce la cantidad de productos, así sea un solo producto para poder hacer compras locales como lo requiere el programa. Nos vemos agobiados. Hay momentos que no sabemos realmente cómo vamos a prestar el servicio. Nosotros en el año pasado se nos declaró desierto el programa, afortunadamente estamos en pandemia y entonces eso nos permitió hacer una contratación directa y se estaba presentando, pues entregando la ración para preparar en casa. Este año, desde diciembre presentamos el contrato y solo se presentó un oferente. Con todos los requerimientos y todo terminó cumpliendo, pero esta es la fecha que el señor está que nos entrega el programa, ya nos lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Esto no es rentable, esto no da, esto... Yo realmente estoy viendo jurídicamente qué hacer porque quiero devolverles el programa. Y yo sé que eso lo está viviendo no solo Florencia. Eso es una situación nacional. Pues lo que nosotros hemos pedido en el ministerio en los encuentros que hay, por favor, porque no buscamos nuevamente como anteriormente se hacía, con bienestar familiar, otro mecanismo. De pronto, difícilmente eso va a pasar, pero como bien lo planteaba usted, ¿qué podemos llevar como alternativas de solución? O sea, es difícil que se tome a municipio por municipio para hacer un estudio de cómo presta el servicio y cómo cumple. Obviamente se toman los estándares nacionales, cómo está el programa a nivel nacional, y de ahí toman metas para hacer un aumento. Nosotros, Florencia, de los 180 días que tiene que prestar el servicio educativo, tenemos dinero con un remanente del año anterior para 80 días. 100 días no está garantizado. El departamento del Caquetá igualmente apenas va a empezar a prestar el servicio el 1 de abril y contrató, la plata le alcanzó para contratar solo 50 días del servicio, que son 180 días en el año. Y quedamos a esperas de que no sabemos qué va a pasar. Nosotros tenemos el contrato que irá hasta agosto, pero no sabemos de mediados de agosto, septiembre, octubre, noviembre qué va a pasar con nosotros. No tenemos más recursos, no tenemos recursos propios para invertirle al programa. Es un programa muy costoso, es un programa y que muy poca gente se quiere presentar. En ese orden de ideas, de verdad que, o sea, nosotros hacemos hasta donde podemos. ¿Qué hacemos? Oficios de gestión.
diciéndole, señores, unidad de alimentación escolar, no tenemos sino el recurso para hasta tal fecha, hay unos requerimientos, ellos nos dicen, no, es que se le asigna recursos a quien cumple con los siguientes criterios. Aumenta jornada única, empieza a prestar el servicio desde el primer día del calendario escolar. Y el tercer criterio en el momento se me escapa. Pues difícilmente. En el 2021 nosotros cumplimos empezando con el calendario escolar. 2022 no. Empezamos calendario escolar 24 de enero y empezamos prestación del servicio el 14 de febrero. Por la misma situación con la UAPA que hubo de un cambio a última hora. El 23 de diciembre del 2021 emiten una resolución, la 00335, donde cambian todos los parámetros, cómo se va a hacer la entrega, cómo se va a hacer la contratación. Y nosotros, previo a eso, ya habíamos publicado el contrato. ¿Qué nos tocó? Volver a hacer ajustes. Eso nos impidió poder empezar el contrato el 24 de enero con calendario escolar. Ya no cumplimos uno de los parámetros que nos pide la UAPA para asignarnos mayores recursos. Entonces, nosotros como secretarios de educación le transmitimos esas preocupaciones al señor alcalde. En alguna oportunidad tuve de hablar con la doctora María, la directora de Asocapitales, y le decía esa preocupación, le decía, y no es un sentir de Florencia, es un sentir de todas las ciudades capitales, de la mayoría de las ciudades capitales, porque la mayoría carecemos de recursos propios. Somos municipios que vienen con unos endeudamientos altos, que vienen desde que Florencia es certificado como ente territorial, es la primera vez que hace una adición de recursos propios y esa adición es de 200 millones. 200 millones no alcanza ni para la prestación de un día de servicio, porque nosotros estamos atendiendo 20,000 niños. Y también debemos ser justos, por ejemplo, ¿qué se le paga al operador, a quien gana el programa? Cuando es el complemento refrigerio, le estamos pagando 2,499 pesos. De esos 2,499 pesos, el operador tiene que pagar todo. Desde la póliza, que casi nadie se la quiere vender porque es un programa bien complicado a nivel país, muy auditado, es difícil. Todo lo concerniente a estampillas y todo lo contractual, manipuladoras, gas, dotación, todo. De esos 2,499 pesos no le llega completo para prestarle el refrigerio al niño. Y si es un complemento almuerzo son 3,499 pesos, que nosotros conociendo cómo está la canasta familiar, el costo, ni siquiera llega ahí. De ahí es todo costo. Entonces, a nadie le interesa. Realmente a nadie, hoy en día a nadie le interesa ganarse esa licitación. Esa es la realidad en la que estamos. Así que, siendo muy honesta, yo no veo como esas salidas como tan fáciles que podamos encontrarlas. Nosotros llamamos, yo soy muy juiciosa con mi equipo de trabajo de estar en comunicación con la UAPA, con el doctor Juan David Vélez, he pedido citas, he ido allá, les muestro mi realidad, ellos nos muestran su realidad, busquen alternativas, las hemos buscado. Como municipio PD lo hemos hecho, no las encontramos por lo que ya yo les contaba inicialmente. Entonces, si queremos de verdad que este programa funcione, hay que hacer unas reformas, hay que hacer unos cambios. El dinero que se está girando realmente no alcanza para la prestación del servicio y no sé qué va a pasar en el momento que nadie se presente, como ya ha pasado en otras ciudades, que nadie se presenta porque no es rentable ni siquiera para cumplir con lo que se debe cumplir en el programa. Me disculpan si me extendí mucho. No, muchísimas gracias, doctora Zambrano. Muy claro, yo quisiera resaltar un punto. Estoy de acuerdo que pues, la reforma estructural es lo deseable, no necesariamente es lo factible, pero es, digamos, la forma con la cual se puede realmente abordar esto de una manera contundente. Pero quería que desarrollara un poco el rol que podría cumplir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un aliado acá.
qué es lo que está pasando ahora con el ICBF y cómo se podría recurrir a la red local del ICBF para mejorar algunos aspectos de la implementación del programa. Doc- No la escuchamos, doctora Floralba. Creo que se volvió a desconectar. Si quiere, doctor Lamprea, le damos la palabra a la doctora Vanessa García, que tiene la mano levantada, por favor. Ah, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Me confirman, por favor, si me escuchan bien. No sé qué pasa hoy, pero hubo un momento en el que no los escuchábamos, aunque sí veía al Sí. doctor Lamprea hablar. Bueno, La estamos escuchando perfecto, doctora Vanessa. gracias, gracias. Me presento, yo soy Vanessa García, soy la coordinadora del programa de alimentación escolar para la ETC Pereira. Qué maravilloso este espacio, realmente este arranque bajo presencialidad ha sido un gran desafío y lo puedo también evidenciar a través de los grupos de WhatsApp en los que estamos las entidades con la unidad referente a todos los temas que van consultando y todo lo que va sucediendo al respecto de todas las situaciones. Es realmente varios temas, ¿cierto? El primer tema puntual es el tema de las compras locales. ¿Qué está sucediendo con el tema de las compras locales? No logramos desde esta entidad territorial que nuestros operadores tengan los proveedores que puedan abastecernos de los alimentos que necesitamos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy puntualmente tenemos un tema de desabastecimiento de pollo en las condiciones de calidad que nosotros requerimos. Y debemos empezar a hacer muchísimas modificaciones, en la minuta y eso conlleva a unos temas con la comunidad. Bueno, finalmente digamos que lo podemos ir sorteando. Lo vamos sorteando y luego llegamos a otro punto sumamente álgido que la doctora Floralba también lo mencionó, y es el tema de los recursos. Esta entidad territorial, con los recursos iniciales asignados por la unidad de alimentos, logramos arrancar licitación para 80 días de operación, lo que nos da finalización de esta primera licitación para la primera semana de junio. Para la segunda semana a partir de la segunda semana de junio para la operación, pues requeriríamos ya tener recursos adicionales para la operación. Estamos en la gestión de 100 días, equivalentes pues a recursos alrededor de 10.500 millones. Pero el tema puntual aquí, doctor Lamprea, es que particularmente a esta entidad territorial se nos castigó en el tema de recursos desde la unidad con alrededor de 1.500 millones. Y una de los temas puntuales para ese castigo es que no iniciamos la operación en presencialidad a partir de la notificación de la unidad más o menos en julio del año pasado. Pero no lo hicimos porque no lo quisiéramos hacer, lo hicimos y tomamos esa decisión basados en un diagnóstico técnico. Esta entidad territorial desplegó por 3 meses a todo el equipo visitando todas las instituciones educativas, validando el diagnóstico, porque como ustedes bien saben, deteriora mucho más no usar las cosas que usarlas continuamente, y desconocíamos de cierta manera cómo estaban los restaurantes escolares que habíamos dejado frenados cuando empezamos emergencia por el COVID. Y cuando terminamos ese diagnóstico técnico, llegamos a la conclusión de que solamente teníamos de manera operativa el 40% de esas unidades. Tomamos la decisión más responsable del mundo al decidir no irnos en presencialidad y seguir entregando paquetes mientras conseguíamos los recursos para hacer
una subasta inversa que nos permitiera tener menaje, dotaciones y equipos para llegar a punto por lo menos al 70%. Lo logramos, pero lo logramos a ese costo, al costo de que tuviéramos 1.500 millones menos. Hoy tenemos muchas solicitudes de las instituciones educativas referente a jornada única. Y uno de los puntos primordiales para que una institución educativa tenga jornada única es que el PAE esté incluido en ración tipo almuerzo. No podemos entregar resoluciones para crecer en jornada única en las proyecciones que teníamos establecidos porque no tenemos los recursos para hacerlo. Con la proyección que tenemos, muy probablemente vamos a estar en la operación los 180 días del calendario, pero sí ha sido un desafío el arranque en presencialidad con las condiciones del costo de la canasta. Los operadores han solicitado en repetidas ocasiones y apenas estamos a 29 de marzo que nos sentemos a evaluar las condiciones o reajustar las minutas para que puedan entregarnos los alimentos con la misma calidad, con el mismo estado o el mismo índice nutricional que nosotros requerimos como entidad para entregarles a los niños, pero tendríamos que reevaluar nuestras minutas como inicialmente fueron proyectadas. Esta entidad tiene una matrícula de alrededor de 72.000 niños matriculados pues, en la matrícula oficial. Llevamos 2 vigencias en las que no logramos crecer en el número de beneficiarios del programa. Hoy solamente entregamos al 33%, es decir, 23.600 raciones, y tenemos una proyección de estar creciendo por lo menos por año en 1.000 beneficiarios. Pero como está la situación, no logramos y estamos priorizando seguir atendiendo la misma población los 180 días del calendario. Aquí hay varias situaciones referente a esto, doctor Lamprea, y es que en el tema de los intercambios tenemos que evaluar que con la unidad podamos hacer muchos más intercambios de los que tenemos. Llevamos una semana sin entregar en la minuta, una semana y media ya sin entregar en la minuta pollo por el desabastecimiento de pollo. Y efectivamente podemos encontrar pollo en otras condiciones, pero nosotros solicitamos un pollo totalmente deshuesado, en unas condiciones muy claras de calidad e inocuidad para no tener ningún inconveniente en el tema de las entregas y en el procesamiento de este alimento. Creo que necesitamos de la unidad y del ministerio un poco más de conciencia referente al tema no de desabastecimiento, sino en cuanto al tema de compras locales, que quizá podamos tener algún tipo de flexibilidad, porque estábamos evaluando con el equipo la semana pasada y no vamos a llegar a lograr al porcentaje que tenemos estipulado para cada entrega en cada ciclo, que es del 35%. Estábamos al 28% hasta la semana pasada y estamos a 10 días de finalizar el ciclo, es decir, al operador no le va a dar a este punto. De pronto, para no extenderme más, lo que queremos desde esta entidad es quizá un poco más de apoyo de la unidad en cuanto a temas técnicos de qué hacer en estas condiciones, así como sucedió cuando estábamos en COVID, que llegamos a mucha información referente a cómo operar y demás. Estamos en unas condiciones en las que a veces nos llenamos y nos toca hacerlos llenos de intercambios para poder lograr entregar una minuta en las calidades y en las condiciones que requiere la población a la cual llegamos hoy. Muchísimas gracias. Doctora Vanessa, muchas gracias. Sobre las compras locales, la flexibilización, esa falta de flexibilización se debe al diseño contractual con el proveedor y el operador, es decir, que hay una obligación para que los alimentos sean adquiridos por fuera de estas redes locales. Y esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es cuando usted dice flexibilizar, ¿a qué estaría haciendo referencia? Claro que sí. Bueno, en la primera parte tenemos estipulado unas compras locales en el tema contractual del 35%.
ahí no logramos llegar, estamos revisando jurídicamente cómo lo podemos sustentar y a eso tenemos todo. Por ejemplo, por darle un ejemplo al respecto, uno de los operadores ha pasado por 6 proveedores en 8 semanas de operación, pero como no logra y no tienen la calidad ni la cantidad que se requiere para la operación, entonces se hace un proveedor local que no es viable, porque entonces en el tema del costo es muchísimo más costoso para el operador hacer o realizar las compras a varios proveedores. Entonces allí jurídicamente estamos revisando, aunque si bien con la unidad está establecido que las compras vamos al 30%. Respecto de la otra pregunta, ¿me escuchan? Sí. Pena que se me fue, me cayó como el internet un poquito y no sabía si me estaban escuchando. Bueno, entonces ese por un lado. Respecto a la flexibilización en el tema de los intercambios de alimentos respecto de la minuta, se tiene establecido desde los lineamientos 6 intercambios respecto del ciclo. No sé si esté pasando en todas las entidades territoriales, en el caso particular, sí sucede que debemos o tenemos más intercambios en alimentos como la proteína, en algunas leguminosas, básicamente por el tema de precios. Entonces allí, de pronto, ¿qué sería bueno? Tener quizá un tema más técnico con la unidad y un poco más de flexibilización referente a qué podemos hacer en estas condiciones, porque la condición actual ahora es que la canasta está tan costosa que vamos a llegar a un punto en el que por mucho que subamos el valor de la ración, no va a ser atractivo para ningún operador y no van a querer estar en un programa bajo estas condiciones en las cuales, si bien algunas entidades territoriales cuando trabajan su estudio de costos tienen una utilidad proyectada para el operador, hay otras, como es el caso de esta entidad territorial, que no lo proyecta, pero sí se entiende claramente que para el operador este es un negocio, ¿cierto? Y que dentro del valor de la ración, pues el operador jugando y teniendo en cuenta cuáles son los valores de calidad e inocuidad que se deben entregar en el programa y cuáles son las condiciones de la calidad que debe entregar, él hace una especie de juego dentro de cuál sería su utilidad. Pero a este paso en el que vamos con el tema de la canasta, estoy realmente muy preocupada referente a cuando empecemos licitación, que arrancamos nueva licitación por 100 días, teniendo como resultado positivo los recursos que necesitamos de 10.500 millones para esa operación. Pues hombre, no sabemos si se vayan a presentar en estas condiciones. Realmente eso es sumamente preocupante. Gracias, doctor Lamprea. No, doctora García, muchas gracias a usted. Tomamos atenta nota de los puntos que usted acaba de resaltar. Yo tengo una pregunta acá y perdón la ignorancia, yo no soy experto en estos temas, pero pues vamos a contar con la asistencia de expertos para esto, pero es solo una pregunta, aparte de un trabajo que estamos haciendo también con Colombia Compra Eficiente. ¿Qué rol juega o podría jugar aquí la plataforma de Colombia Compra Eficiente de estas compras que se hacen? Doctor, discúlpame, mira que en tu intervención se escucha muy, pensé que era mi internet, pero cuando habló Vanessa se escuchaba muy claro. Si puedes revisar un poco, no sé si solo me sucede a mí, que casi no te entiendo. Sí, como un poco más cerca el micrófono, doctor Lamprea. Por favor, Por favor. gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Mejor, Sí, es sí, un poco mucho mejor, doctor. No, la pregunta tiene que ver con Colombia Compra Eficiente y pues sin ser experto en el tema, ¿cuál es la relación que se ha tenido en la compra de alimentos y paquetes de alimentación a través de esa plataforma? ¿Tiene alguna relación o no? Lo pregunto porque pues nosotros tenemos una relación estrecha con Colombia Compra Eficiente. Pues en lo que conocemos con el prestador
del programa que en Florencia Caquetá no hace las compras a través de Colombia Compra Eficiente porque no tienen ellos la experiencia, pero experiencias de otras entidades no son muy favorables. Entonces, de hecho, buscando mejor precio para poder prestar el servicio, que es lo que ellos nos dicen, porque obviamente ellos están obligados a presentarnos la lista de proveedores. Colombia Compra Eficiente no es un proveedor porque no da cumplimiento, no da garantía, los costos que no les son favorables. Entonces, en el caso nuestro no es a través de Colombia Compra Eficiente. Y en el caso del resto de ciudades que nos acompañan, ¿ha habido alguna interacción con Colombia Compra Eficiente? Doc, ETC Pereira, no. Respecto a la compra de los alimentos, no. Respecto a compra, por ejemplo, de menaje y equipos, sí tratamos de hacerlo a través de Colombia Compra Eficiente, pero el costo era alrededor del 30% superior a realizar una subasta inversa. Así que, como ya le conté, para nosotros era mucho mejor, un poco más desgastante, pero hacíamos una optimización mejor del recurso y llegábamos a un porcentaje mucho más alto a través de esa compra. Decidimos hacerlo a través de la subasta inversa y no a través de la tienda o de Colombia Compra Eficiente. Y una pregunta, doctora García, que me quedó de su intervención. Una forma de activar las redes locales de prestadores y proveedores, ¿cuál sería? Es decir, ¿sería como flexibilizar los contratos o aumentar los recursos que se destinan para la adquisición de los productos? No le entendí muy bien cuál sería como una alternativa para eso, para fortalecer esas redes locales. Bueno, en el tema de las redes locales, lo que sucede básicamente en esta ciudad es que quizá a través del operador logramos encontrar al proveedor de las unidades que se requieren para la entrega. Pero tenemos 3 operadores, entonces puede que 2 consigan el contrato con ese operador, pero ya por el volumen no alcanza a abastecer al tercer operador. Entonces ese operador tiene que empezar a buscar en otras ciudades para poder lograr la consecución de los alimentos. Internamente estamos trabajando en redes locales para la consecución de proveedores, pero también están sumamente afectados por el tema del alza de la canasta. Entonces, por ese lado estamos haciendo la labor, pero ha sido un poco complejo lograr enlazar precios que sean factibles para el operador, porque vuelvo y reitero lo que yo le decía ahora, Doc, es que se pacta un valor de la ración y de allí está el juego de costos del operador para que sea rentable. El tema básicamente hoy es el tema del costo de la canasta familiar tan elevada que está haciendo que el operador siempre tenga que venir y decirme, sentémonos en una mesa técnica con sus nutricionistas y los míos, evaluemos técnicamente qué movimientos podemos hacer en la minuta, que no bajemos el porcentaje nutricional entregado, pero que sí me permita tener rentabilidad dentro de cada ración entregada. Por eso yo le mencionaba, Doc, que la preocupación del tema del costo de la canasta es que para los 100 días de operación que tenemos, pues es muy probable que no tengamos un alza en cuanto al valor de la ración significativa. Eso con ocasión a que se requieren los recursos para 100 días de operación. Y que además la unidad ya nos envió los recursos que nos iba a asignar y no tenemos conocimiento de recursos adicionales. Por lo tanto, pues a través de la bolsa común del municipio llegará el restante de los recursos para la operación del restante de los 100 días. Entonces, no sé si la lógica indicaría que para manejar el tema de costos y beneficios, el operador recurre casi siempre a adquirir los alimentos con grandes superficies
no necesariamente locales o... Sí, señor. Sí, señor. Ok. Es exactamente Entonces, lo que está sucediendo. realmente no hay una posibilidad de inyectar recursos a las redes locales de productores, debido a que por costos simplemente no da, y la forma como está estructurado contractualmente todo el proceso lleva a que el default siempre sean grandes superficies. Sería ese como un Sí, tema. señor. Es exactamente lo que está sucediendo. ¿Y qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que ocurrir en materia, digamos, de recursos y contractual para que fuera más factible poder activar esas redes de productores locales? Que haya más recursos, que se flexibilice contractualmente los requisitos, eh, porque yo creo que ese es un tema que al Ministerio de Educación, si a Capitales lo lleva bien estructurado, le podría generar eco. Y es una queja que sí hemos escuchado de muchos alcaldes, es que pues esto termina favoreciendo al Éxito y a Olímpica, pero no a productores locales. ¿Qué tendría que ocurrir? Esta es una pregunta para la doctora García y para el resto de participantes. ¿Qué tendría que ocurrir para que existiera más chances de que el pollo se le comprara no al Éxito, sino a un productor local? Doc, usted no lo pudo haber dicho mejor. Las dos primeras opciones, que yo pueda tener recursos que me permitan entregar un valor de ración que sea atractivo para el operador, ¿cierto? Porque bajo estas condiciones está muy complejo para el operador poder maniobrar y puede que, yo creo que lo menciono en algunas reuniones, y es que independientemente de que algunas cosas sean sin ánimo de lucro, tampoco quieren decir que sea con ánimo de pérdida, ¿cierto? Y básicamente esto es lo que está sucediendo. El operador se queja hoy porque está teniendo pérdida con el valor de la ración cuando no logra tener negociaciones que le permitan obtener del valor de la ración la utilidad para su operación. Entonces, un tema de flexibilización en el tema contractual de los requerimientos, y también el tema de recursos que permita que yo tenga un valor de la ración atractiva para tener presentación y pluralidad de oferentes, porque por ejemplo la doctora Fernanda lo decía ahora, es que puede que se presente uno y cumple con las condiciones, pero ese uno se sube en este bus y en la mitad del bus dice, venga, ¿yo cómo hago para bajarme? Porque está muy complejo el tema. Y de esto no se trata que los operadores nos acompañen en todos los procesos y de cierta manera cuando soy atractivo a la oferta, pues hombre, se van a venir a presentarse oferentes que también generen calidad, que también generen ese valor agregado dentro de la propuesta para la operación de un programa tan riguroso como lo es este programa. Perfecto, muchísimas gracias, y yo creo que ese es un Lamprea, punto yo le adicionaría importante. a lo que dice la doctora Vanessa, que Sí. veo que coincidimos muchísimo, sentimos la misma preocupación, que esa asignación de recursos que viene desde el gobierno nacional, que como ya lo decía, ahora está direccionada desde la UAPA, realmente se haga con un estudio de costos de la región. O sea, las regiones tenemos pocas personas que oferten el servicio. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios para compras locales, de pronto el queso, la panela, podríamos comprarla acá. No hay ningún otro producto por la cantidad de productores, porque los productores deben estar organizados en cooperativas, en asociaciones, con representación en Cámara de Comercio, legalmente constituidos. Adicional a ello, tener la cantidad. Ejemplo, le decíamos nosotros a las organizaciones de campesinos que están organizadas en Florencia. Para un solo pedido yo necesito 22,000 bananos, 22,000 naranjas. Dicen, no, la producción de nosotros son 7,000. Son 8,000 naranjas, 8,000 bananos. Pero yo para un solo día, para una sola ración, necesito esa cantidad. Entonces nos dice, la UAPA, ustedes no están cumpliendo, ustedes no están, ¿por qué? Y eso hace que también nos tengan en la mira, que les vamos a recortar recursos, ustedes no cumplen porque es exigente el programa y tienen que comprar
hacer la compra local, pero tienen a quién, si no tenemos quien nos lo venda, y quien nos lo vende es un precio más elevado. Ejemplo, la panela que viene del centro del país viene más económica que la panela que producen acá, que obviamente si voy al contenido, la panela de acá no tiene tanto químico, es una panela muy sabrosa, muy rica, pero el costo es más elevado. El pollo que conseguimos acá, que no da la cantidad para acá, también es más costoso que el que se compra en un Éxito, en un Super Mío, en un almacén de cadena. Entonces, definitivamente, los costos son fundamentales. Gracias, doctor Lamprea. No, muchísimas gracias. A mí me queda claro este punto y pues yo llegué a Capitales hace casi 4 años y uno de los primeros temas que trabajé fue el del PAE y me acuerdo que un alcalde, en ese entonces de Ciudad Capital, ya pues no está acá porque pues tenemos nuevos alcaldes, pero decía que una de sus grandes quejas era que este programa era una oportunidad perdida para activar estas redes locales de producción. Y parece que el escenario sigue siendo el mismo 4 años después. Yo no sé si en las ciudades que nos acompañan ha habido algunas experiencias más exitosas para activar estas redes locales o realmente es sumamente difícil para todas las ciudades que nos acompañan en este tema de estar como abocado a que el mismo esquema de contratación y las mismas lógicas del mercado de estos actores pues que quieren maximizar beneficios, desde luego por lo menos no generar pérdidas, lleven a que pues, se termine favoreciendo al éxito y a Carulla y a Olímpica y no a nuestros productores locales. Pero no sé si hay experiencias en esa línea en otras ciudades. Doctor Lamprea, mientras que alguien nos ayuda con la experiencia en la ciudad, hay otra persona que está levantando la mano, entonces, ¿le podemos dar la palabra? Listo, perfecto, claro, sí, ¿Sí? tú eres la moderadora, Alejandra. Puedes ir dando la palabra. Entonces, si nadie tiene como una experiencia ya para compartir con nosotros, le doy la palabra al usuario que está como Atolo Zap. Muy buenas tardes para todos. Mi Buenas nombre es Angelina Tolosa, supervisora de PAE y la líder de cobertura de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Pues la primera vez que participo en este equipo y me agrada pues los temas tan importantes que se están trabajando. Les comento que nosotros desde la Secretaría de Educación de Bucaramanga se viene realizando todo el proceso de contratación desde el 2020. Desde septiembre del 2020 se establecieron todas las fichas técnicas y se hizo todo el proceso con bolsa mercantil. Allí se realizaron directamente desde el año pasado los contratos con los 2 operadores. Se dio inicio en la ejecución de PAE desde enero del 2000, desde 17 de enero y se tiene contratado hasta el 24 de noviembre del 2022. Y esto corresponde a la resolución de calendario académico aquí en la Secretaría de Educación de Bucaramanga. En nuestra ejecución, pues igual que todos, hemos tenido los altibajos normales que se tienen en una ejecución de PAE desde su ejecución, teniendo en cuenta a un grupo pues que ha sido su desarrollo más óptimo que el otro y por bolsa mercantil hemos nosotros utilizado todos los mecanismos en los según lo establecido en la ficha técnica, en lo que no se ha cumplido, entonces se hizo ya comités arbitrales para afectar en aquellos hallazgos que nosotros identificamos en la supervisión,
afectar la factura del mes de enero. Entonces, lo que se hace es utilizar pues todos los mecanismos de bolsa que me ha parecido a mí dentro de toda la utilización de la bolsa mercantil, el proceso de contratación si es más rápido, es más transparente. Digamos que desde la Secretaría de Educación se establecen todas las fichas técnicas, tanto administrativa, legal, financiera, y ya se le entrega a la bolsa mercantil y ellos establecen ya como la evaluación y hacen todo el proceso, y a lo último pues nos informan a nosotros quién se ganó el proceso. O sea, como que nosotros desde la Secretaría de Educación nos apartamos y eso da transparencia para la alcaldía y la Secretaría de Educación en el proceso de selección. Quiero dar ahorita la palabra a nuestra abogada para que comparta con el equipo de la reunión los puntos que debemos tratar en esta reunión. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Angélica Hernández. Nosotros básicamente reunimos 5 puntos, algunos como situaciones neurálgicas y algunos como propuestas para mejorar la operación del programa de acuerdo a la experiencia que tiene el municipio de Bucaramanga. El primero de ellos, nosotros queremos manifestar que desde la Secretaría de Educación, desde febrero del año 2020, se solicitó a través de Colombia Compra Eficiente la necesidad de realizar un acuerdo marco para Bucaramanga, ¿sí? Aprovechando aquí la ocasión y que estamos con Asocapitales, sería importante la gestión que puedan también apoyar frente a esto desde Asocapitales para que se cree un acuerdo marco para ciudades capitales. ¿Por qué? Nosotros, a pesar de que contratamos por el mecanismo de bolsa mercantil de productos de la Bolsa de Colombia, nosotros nos enfrentamos a constantes cuestionamientos de controles políticos donde alguna parte, aunque sea un mecanismo legal, no están satisfechos con eso. En cambio, al hacerse una contratación a través del acuerdo marco de precios, nos da la oportunidad de ahorrarnos ese desgaste administrativo de defensa contratándolo por la bolsa por acuerdo marco. Entonces, ese sería el primero, que se cree o pues realizar las acciones y gestiones necesarias para un acuerdo marco de precio en las ciudades capitales a través de Asocapitales con Colombia Compra Eficiente. El segundo punto que nosotros tenemos como problema es la inmediatez en las medidas. Nosotros reconocemos los procesos, tienen un debido proceso de acuerdo a su tipo, pero aquí particularmente este año en la supervisión de la operación y dentro de las visitas técnicas que se realizaron hubo unas inconsistencias en las facturas de la carne de cerdo. ¿Sí? Al revisarla nosotros nos damos cuenta que el operador había pues presuntamente falsificado, porque nosotros luego solicitamos la factura al proveedor y el proveedor nos entrega una factura con un nombre diferente de comprador, ¿sí? No el operador de nosotros, por un valor diferente. Entonces nosotros en ese momento tenemos que presentar una denuncia ante la fiscalía. ¿Qué nos lleva? ¿Qué es la sensación que queda el municipio ante esto? Pues que es posible que ellos estén haciendo algunas acciones no lícitas con la carne que están comprando. Pero las medidas, nosotros nos quedamos cortos porque presentamos la denuncia, pero no pasa nada, no se mueve, nosotros tenemos que seguir ejecutando con el mismo operador. Lo mismo sucede pues en años anteriores, acá el municipio fue víctima, ¿sí? Y se reconoció dentro de un proceso como víctima por la presunta compra de una carne de burro, ¿sí? A pesar de que el municipio tenía la interventoría, aparentemente un señor vende, falsifica y todo, engaña al proveedor que le vende al operador y el operador, o sea, también aparentemente no sabe, pero nosotros no tenemos como que haya una sanción inmediata para ellos, ni siquiera inmediata, porque eso también ya pasaron hace años, y ese operador se presenta dentro del proceso de bolsa este año con nosotros. Entonces, sí, también es una situación difícil porque pues esto ya estamos hablando de tema normativo,
de modificaciones legales para los términos, pero sí pues frente al PAE debe tenerse como unas acciones más inmediatas para que cuando la entidad actúa o pretende también prevenir un delito, pues sea oportuno. Eso como en segundo punto. En tercer punto, nosotros consideramos que podrían desde la unidad de alimentación para alimentos crear como un banco de proponentes donde esté como una lista de las empresas que conforman las uniones temporales que participan en los procesos de contratación. ¿Esto por qué? Acá en Bucaramanga, pues las personas que se presentaron, por supuesto que cumplían con las capacidades jurídicas y financieras y demás, en el momento de que participaron en el proceso. Sin embargo, nosotros en la ejecución nos damos cuenta que ellos están participando en otras ciudades y que eso les impide a ellos prestar un buen servicio porque pues la capacidad de endeudamiento para ejecutar un PAE solamente en una ciudad como Bucaramanga y ahora compartirla con otras ciudades pues es alta, teniendo en cuenta que son cuentas de cobro que deben tener todos los requisitos para que se les pueda realizar el pago. Entonces, si desde la unidad de alimentación escolar hay como un banco de proponentes, eso genera una alerta también. No estamos diciendo que se creen restricciones para participar en la contratación, pero sí desde el gobierno nacional que haya una medida que limite, si ya sabemos que una empresa hace parte de 13 entidades de no sé cuántas y con ese presupuesto, pues que haya una alerta desde la nación hacia los entes territoriales para prevenir que sea un mismo operador que va a ser un pésimo operador porque no va a tener la capacidad de cumplir con todos. Esa como tercer punto. El cuarto punto, nosotros vemos que es complejo realizar una supervisión total de las instituciones educativas porque nosotros tenemos más de 100 sedes de instituciones educativas. Tendríamos que tener en todas las sedes una persona de la administración vigilando la correcta ejecución. ¿Nosotros qué hacemos? Realizamos visitas aleatorias, ¿sí? De medida que haya un ciclo de visitas en donde todas las instituciones en ese ciclo sean visitadas, pero lo hacemos de manera aleatoria y se nos escapa que recibimos alguna denuncia, pues allá no teníamos una persona, entonces también ese es como uno de los puntos frágiles de la operación. Y un último punto que nosotros tenemos es con la asignación de los beneficiarios. Entonces, hay unas condiciones para la asignación o para la focalización. Un ejemplo particular que sucede en Bucaramanga es con la jornada única. Hay instituciones educativas de jornada única a la que se les da la totalidad del beneficio. Sin embargo, estos colegios pues están, no sé si suene mal, pues en mejores condiciones económicas que otros colegios de la ciudad que no cuentan con jornada única y los chicos de estos colegios a veces reciben el alimento y pues puede llegar a desperdiciarse o pueden ni siquiera probarlo y después de recibirlo, botarlo. Entonces nosotros sabemos que por ser jornada única deben ser focalizados y tiene que haber una cobertura, pero nosotros creemos que es importante que para que exista la cobertura total en la jornada única, esta sea necesaria. Es decir, si un colegio, pues acá un estrato de pronto 3, unos papás que algunos de ellos puedan decir, no, a mi hijo no le dé el beneficio porque yo le puedo mandar el almuerzo o le puedo dar el dinero para que compre, pues sea permitido que esos cupos sean reasignados en colegios que no son de jornada única, pero que sí tienen la necesidad de recibir el beneficio, ¿sí? Teniendo que nosotros no tenemos la cobertura del 100% en toda la ciudad, sino nosotros tenemos que hacer los criterios de focalización, aplicarlos. Básicamente esos serían como nuestros 5 puntos para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Muy completo el recuento de los cuellos de botella y posibles alternativas de solución que habría acá. No sé si hay más participaciones. Siendo ese el caso, entonces, pues dejaríamos la reunión hasta acá, a menos que haya otra intervención. Y pues quisiéramos, en la medida en que avancen estas reuniones con Mineducación, también estarles presentando avances de hacia dónde van estas reuniones y también recibir retroalimentación de ustedes en la medida en que vayamos llegando a conclusiones con el Ministerio de Educación al Doctor respecto. Lamprea, Sí.
La doctora, ya no. La doctora Tolosa estaba levantando la mano, pero creo que ya no tiene preguntas. Trabajo. Pues bueno, no sé, doctora Amy, doctora Alejandra, si hay algo adicional que tengamos que traer a esta reunión. No, doctor Lamprea. Yo creo que muchas gracias a usted por su tiempo y a los diferentes secretarios y funcionarios por acompañarnos y si no hay más preguntas, pues dejaríamos hasta acá la reunión. Pues yo creo que fue un ejercicio muy importante y nos vamos con una lista de problemas, como les decía, desarreglos institucionales que se vienen identificando, de posibles alternativas de solución, sobre todo con un objetivo y es hacer que este programa realmente se pueda ejecutar y que el peso de la puesta en marcha y la ejecución de este programa no esté todo en los hombres de las ciudades capitales que nosotros agremiamos. Adicionalmente, poder encontrar alternativas de solución, como venimos diciendo, para este conjunto de problemas que son clarísimos y pues de paso ustedes tienen la obligación de enfrentar y que lo hacen de una manera pues muy admirable también desde las secretarías de educación de las ciudades capitales. Entonces, como les venía diciendo, tengan la seguridad de que los mantendremos actualizados sobre los avances y esta no va a ser la última reunión que tendremos con ustedes, los convocaremos más adelante para tocar base con lo que se vaya acordando con el Ministerio de Educación. Así es, doctor Lamprea. Muchas gracias a todos los secretarios, delegados de las secretarías que nos acompañaron la tarde de hoy. Estaremos informándoles, como menciona el doctor Lamprea, los avances y siempre contando de la mano con ustedes para retroalimentar este proceso y desde a su capitales hacer lo mejor posible por brindarles acompañamiento. Bueno, muchas gracias desde Florencia a ustedes por el espacio y sí, lo necesitamos bastante. Para todos una feliz tarde. Feliz tarde para todos, que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias. doctor Lamprea. Muchas gracias a todos por la Hasta atención y luego. por este espacio tan valioso. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Hay que arroparlo porque hace frío.